¿Qué tal, amigos? De nuevo un cordial saludo junto con María del Mar y con todos vosotros en vuestro programita Puertas Adentro. Pues sí, puertas adentro, como siempre decimos, donde se da lo que somos realmente, Pues puertas adentro, lo que vivimos, esto es lo más importante. Y que estos son programas pues para dar pautas, principios de interés que puedan servirnos sobre todo en nuestra relación de pareja y sobre todo pues basados también en los principios de la palabra de Dios, que al fin y al cabo es el manual de conducta para el matrimonio, porque Dios es el creador, como vimos en programas anteriores, de esta aventura que se llama matrimonio, que no es fácil, pero que es apasionante. Es que María del Mar me dice que sonrío poco, entonces tengo que obligarme a sonreír un poquitito más. Que a veces tiene una expresión muy seria, pero bueno. Yo no sé, eso lo tendrán que juzgar ahí nuestros Pues ya amigos. Más de una persona lo ha dicho, pero bueno. Bueno, a mí me han dicho no también otra cosa, o sea que, en fin. Bueno, queridos, continuamos. La semana pasada hablábamos del término autoridad, hablábamos de quitarle al término todas esas rémoras culturales tan negativas de connotación machista que han tenido en nuestra época y todo el asunto, ¿no? Entonces veíamos que la autoridad viene de autor, no se impone, se expone. La autoridad viene del término griego augere, que significa ayudar a crecer a la otra persona. Y queremos insistir en eso, Sí. esa palabra tan bonita, ¿verdad? Ayudar a crecer, eso es autoridad. Una persona que se considera que tiene autoridad, también sería interesante preguntar a las personas que están alrededor si está ayudándole a crecer. Me ha encantado eso. Sí, es cierto, lo dijiste la otra vez también. Claro. Es una autoridad. Tú también has dicho lo que estás diciendo. Es verdad, también me ha pillado. Estamos recordando. Y recordando además que la autoridad, como cualquier término bíblico, tiene que estar basada en un principio de amor, en un principio de entrega, en un principio de fidelidad. Eso es bien importante, ¿no? Y no se otorga, la autoridad no se otorga, se reconoce, se gana. Claro. Y no mencionamos la idea de la integridad que tiene que tener una persona para estar en la identidad adecuada y que eso genere la autoridad. Creo que ahí nos correcta. quedamos, Juan. De hecho, ahí nos quedamos. Cuando mencionamos la palabra integridad, es un término que ya explicamos aquí en nuestro programita, pero siempre por un principio de pedagogía lo volvemos porque así se nos queda, ¿no? Recordando que la palabra integridad se compone de dos conceptos, creencia y experiencia. Solo cuando lo que yo creo lo aplico y lo llevo a mi día a día, la unión de creencia y experiencia nos da la integridad, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Porque muchas veces hay como una disociación entre lo que creemos y lo que vivimos en la práctica. Por eso la vida del cristiano tenemos que depender tanto de Dios y siempre lo decimos, nos lo habéis escuchado muchas veces y aquellos que nos habéis visto en las conferencias siempre lo decimos, como la Biblia la tenemos que interpretar en clave familiar y que la primera expresión de nuestra iglesia o lo que hacemos en la iglesia, recordemos que es en el hogar, donde está la primera iglesia. Entonces, que esto nos ayude para autoevaluarnos, autorreflexionarnos. Y aquí estamos todos en construcción. Yo siempre lo digo y siempre lo decimos, Juan. Todos estamos en el mismo barco en el sentido de que ningún matrimonio somos perfectos. Todos estamos en el taller del maestro. Sí. Todos estamos siendo trabajados. Por eso es muy importante hacer pequeños saltos en el camino. Y Puertas Adentro tiene ese propósito, que te puedas sentar ahí con tu esposo, con tu esposa, verlo juntos, reflexionar y sobre todo que sirva para decir cómo estamos en este área, cómo nos vemos, qué podemos mejorar. De hecho, Juan y yo a veces lo hacemos, nuestros propios programas los vemos después nosotros y nos vamos autoevaluando cómo estamos. Y esto es un ejercicio. Ahí es donde me dice que sonrío poco, que la miro poco. Yo digo, bueno, pues no sé, habrá que mejorar, ¿no? Claro, siempre hay que mejorar, cariño. Sí, claro. sí, siempre. Muy bien, seguimos. Seguimos. De hecho, vamos hay otra cuestión que es fundamental cuando trabajamos este término o cualquier otro relativos a la pareja. Y es la idea de servicio. O sea, cualquier término, sea autoridad, sea cabeza, que son los más controvertidos, siempre son para servir. Un concepto comúnmente mal aceptado, a veces por muchas personas,
es que ser cabeza o ser autoridad a veces lo entendemos con los mismos parámetros que se entiende en la sociedad actual, donde ser cabeza o autoridad se emplea para enseñorearse, para mandar, para ejercer dominio y control, y no es así. Tenemos que recordar, esto no lo dijimos la semana pasada, tenemos que recordar que Cristo, como cabeza de la Iglesia, lo demuestra precisamente lavándoles los pies a los discípulos, ¿no? Por lo tanto, en un contexto de servicio. Eso es clave entender. Y eso es interesante que nos autoevaluemos. ¿Cómo estamos demostrando nuestra autoridad en nuestra familia, hacia nuestros hijos, hacia nuestra esposa, hacia nuestro esposo, con ese sentido de servicio? Qué importante. Y eso es lo que nos da luego, pues eso, la autoridad para poder, entre comillas, exigir o animar a la otra persona a hacer algo, más que exigir, animar. ¿Por qué? Porque yo lo estoy haciendo, porque yo lo estoy poniendo en práctica. Pero si yo no lo hago como autoridad, no puedo exigir a los demás algo que ni yo misma estoy haciendo. Eso es importante. Sí. Por ejemplo, en el varón, en el hombre, los términos de cabeza o de autoridad, en este caso, son principios de responsabilidad, nunca privilegios, nunca. O sea, no es un privilegio que yo sea autoridad en mi hogar o que sea cabeza de mi hogar. Es una tremenda responsabilidad que, dicho sea de paso, a algunos hombres les queda un poquitito grande, ¿no? Entonces son términos a trabajar y en los que el hombre tiene que aprender a ponerse las pilas para, en el ejercicio de esa autoridad, servir, que nunca se nos olvide esto, ¿no? Servir. Es que cuando has dicho no es un privilegio, es una responsabilidad. Claro, mucha gente considera la autoridad casi que un privilegio, pero un privilegio muchas veces para avasallar a los demás, por decirlo de alguna forma, y eso no se convierte en autoridad, sino más bien en autoritarismo, que es esto se hace porque yo lo digo y porque yo aquí soy la autoridad, y eso no es autoridad. Ser cabeza, eso es ser cabezón. Claro. Eso es ser cabezón, sí. Y bueno, y eso es usar también un principio de responsabilidad, o mejor dicho, mal usar, cuando se quiere imponer por la fuerza, un principio de responsabilidad que Dios ha dado, y no tanto de privilegio, sino de responsabilidad al servicio y al ganar esa autoridad. Correcto. Sí. Por eso en el hogar, en el hogar el hombre tiene un principio de autoridad que tiene que saber ejercer para servir a su esposa, ¿no? El hombre normalmente siempre ha tenido una tendencia natural a proteger a su hogar, a proteger el nido. La mujer también, evidentemente. Pero el hombre, por tal como somos configurados, además biológicamente, con la testosterona y demás, el hombre está capacitado para tener un sentido de protección hacia los suyos, hacia su mujer y hacia sus hijos. Y yo defiendo, en base a nuestra experiencia, querida, y la personal y la vivida con tantos casos en consejería, ¿no?, que toda mujer necesita el hombro de un hombre para apoyarse, ¿no? Y esa es una realidad. Bueno, creo que ese es un tema en el que has entrado que es muy, muy interesante, pero de nuevo el tiempo se nos ha ido, pero interesante. Toda mujer necesitamos el hombro de un hombre, es que en realidad nos necesitamos mutuamente. El tiempo se nos fue, pero bueno, rápido. Seguimos en la próxima semana hablando de estos términos bajo sospecha, que continuamos con el término autoridad. Nos vemos muy prontito. No olvides nunca que lo más importante está puertas adentro. Hasta pronto, amigos. No lo olvides.